Bien, en este video vamos a realizar cruces bivariados en SPSS. Pero antes nos tenemos que preguntar para qué en realidad queremos hacer este tipo de cruces bivariados. ¿Ya? Esto es para observar la relación entre dos variables. Bien, de ahí bivariado. ¿Cómo podemos observar esta relación? Puede ser a través de un análisis descriptivo en donde vamos a ver cómo se relaciona una variable con la otra observando los porcentajes y las frecuencias conjuntas. ¿Ya? Eso es solamente descriptivo, no nos va a permitir concluir que las variables se relacionan o no. Para llegar a la conclusión que existe una relación o asociación entre las variables, necesitamos hacer un análisis inferencial. Bien, entonces lo que vamos a ver en este video es cómo relacionar una variable cualitativa con otra variable que también va a ser cualitativa. ¿Ya? El primer análisis que vamos a poder hacer en el SPSS es realizar una tabla cruzada o tabla conjunta, que es lo mismo, y luego el análisis inferencial que corresponde para el análisis entre dos variables que son cualitativas es el test de chi cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Vamos a tomar dos variables que esté trabajando un investigador, por ejemplo, en donde define una variable como sector y genera tres categorías. Que la persona puede vivir en un sector urbano, un sector rural o otro sector que está definido como urbano aislado. Estas son definiciones que propone el investigador. ¿Sí? En otro estudio pudieran considerar otro tipo de categorías, por supuesto. Y la segunda variable que propone el investigador va a ser sexo biológico al nacer, considerado de forma binaria como hombre o mujer. ¿Sí? Entonces en el SPSS lo que podemos hacer es dirigirnos y analizar las tablas cruzadas y luego pedir el test de chi cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a abrir la base de datos. Bien, en esta base de datos tenemos la variable sector que dijimos que tenía las categorías de urbano rural o urbano aislado, ¿ya? Y el sexo considerando dos categorías. Bien, para poder hacer una tabla cruzada vamos a ir a la opción de analizar. Nos dijimos a tablas, pero aquí no sale la opción, ¿ya? No es tan intuitivo. Está en la sección de estadísticos descriptivos y ahí incluye las tablas cruzadas. ¿Ya? Entonces pinchamos en tablas cruzadas y esta es la ventana de diálogo que se abre. Entonces en el primer cuadradito voy a colocar una de las variables que van a ser cualitativas, recuerden, y en la segunda la otra variable. Da lo mismo en donde pongo cualquiera de las dos variables, va a dar los mismos resultados, ¿sí? Entonces puedo dejar, por ejemplo, esta variable de sector en filas y el sexo en columnas, ¿sí? Es independiente, puedo dejarlo el sexo como variable fila o como variable columna. Los resultados tienen que ser los mismos. Bien, entonces además le voy a decir qué es lo que quiero que analice respecto de estas dos variables. Y voy a pinchar en estadísticos, porque aquí es donde yo puedo pedir que realice además una prueba de hipótesis llamada chi cuadrado, ¿sí? Y eso es todo. Continuar, aceptar, y ahora nos va a abrir el visor de resultados. En el visor de resultados nos dice y nos informa las frecuencias conjuntas entre la variable sector y la variable sexo. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, que hay en total 3.410 hombres, de los cuales 316 viven en un sector definido como urbano aislado, versus las mujeres, que en total son 553 mujeres que viven en un sector urbano aislado. Entonces, yo quisiera preguntarme si en realidad hay alguna relación que quizá se dé que los sectores urbanos aislados o rurales viven más mujeres o una proporción distinta de hombres y mujeres dependiendo del sector. Esa sería una de las hipótesis propuestas para esta investigación. Solamente mirando las frecuencias conjuntas nosotros no pudiéramos llegar a ninguna conclusión. De hecho, deberíamos nosotros analizar
los porcentajes que se distribuyen de forma relativa entre una variable respecto de la otra. Y aún así no pudiéramos llegar a una conclusión, porque lo que hay que hacer es una prueba de hipótesis que se llama en este caso chi cuadrado, que es la que pedimos. Y esta es la tabla que informa chi cuadrado. Bien, en la tabla de chi cuadrado salen un montón de números. ¿Qué es lo que vamos a mirar nosotros? Vamos a mirar este de aquí, que corresponde al valor de P, ¿sí? Significación asintótica bilateral. Así le llama el SPSS al valor de P, ¿sí? Para poder interpretar esta cuestión tenemos que preguntarnos, bueno, si es una prueba de hipótesis, ¿cuáles son nuestras hipótesis? Vamos a mirar aquí que este valor de P significa varias cosas, pero como referencia nosotros estamos usando el valor de 0.05. Este valor está como en la quema, está como en esa llamada área gris desde el punto de vista estadístico, pero siguiendo la formalidad académica de decir mayor o menor que 0.05, vamos a decir que este valor en realidad es mayor que 0.05. Si el valor de P es mayor que 0.05, lo que nosotros concluimos es no rechazar la hipótesis nula. Y bueno, tenemos que saber cuál era la hipótesis nula. Y nuestra hipótesis nula, o también llamada H0, está definida aquí como que no existe asociación entre la variable sector y la variable sexo respecto a nuestra muestra, ¿sí? Que en realidad podemos decir que esto que se observa en la muestra no se observaría también en la población que estamos usando de referencia, ¿ya? La otra hipótesis, que se llama hipótesis alternativa, sería decir que sí existe relación entre el sector y la variable sexo en nuestra población de referencia. Sin embargo, no podemos concluirlo porque el valor de P es mayor que 0.05, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que realizamos para poder describir y llegar a alguna conclusión respecto de la asociación entre dos variables. Bien, ¿qué hicimos entonces? Fuimos en el SPSS a la opción de analizar y en estadísticos descriptivos se encuentra la opción de tablas cruzadas. El cuadro de diálogo que se abre, nosotros tenemos que definir cualquiera de las dos variables como variable fila o columna y además pinchar en la sección de estadísticos para pedir que también haga un análisis de chi cuadrado. Y la tabla de resultados nos interesa ver este valor de aquí, que es el que se corresponde con el valor de P, que finalmente es el que vamos a interpretar.